Buen día, familia. Aprovechando que Cuba ha abierto sus fronteras, vamos a hacer un recorrido por dos de las calles más populares de La Habana. Como ven, nos encontramos en uno de los extremos de Paseo del Prado. Hoy vamos a estar hablando sobre la situación actual, sobre qué hacer si vienen acá y sobre los precios, para que así se puedan planificar mejor si piensan venir. Al finalizar este video vamos a visitar una de las más famosas iglesias de Cuba. Al frente de nosotros tenemos el Parque de la Fraternidad, ese lugar que se encuentra allá. Ya hemos hecho varios videos ahí, uno de ellos donde recorrimos la calle Monte. La estatua que tenemos enfrente, que le da nombre a este lugar, fue inaugurada en 1837, hecha por el escultor italiano Giuseppe Gagini. Es una representación de la mítica india Habana, esposa del cacique Abaguanex, el regente de la zona antes de la llegada de Cristóbal Colón. Así que ya saben por qué nuestra ciudad se llama Habana. Iniciamos nuestro recorrido por el Paseo del Prado en lo que promete ser un día bastante interesante para los latinos que nos están viendo, principalmente para los que nos ven desde México. Estamos caminando cerca de un complejo de restaurantes que se encuentra a mano derecha, el edificio verde que están viendo por allá. Ahora los servicios de restauración se están pagando en pesos cubanos. Los precios acá subieron mucho más de lo que subieron los salarios. Sin embargo, aunque para el cubano de a pie la cosa está dura, todavía un turista puede costearse la comida. Claro, siempre que no cambie a la tasa oficial, que es 1 por 24. Por ejemplo, acá los precios van desde 150 pesos hasta 599. Asimismo, bastante capitalista. Al cambio oficial, eso serían de 6 a 25 dólares por el plato más caro. Al tipo de cambio extraoficial, por supuesto que sería mucho menos. La buena noticia es que muchos de estos restaurantes privados aceptan monedas extranjeras, incluso dólares. Algunas áreas son definitivamente más privilegiadas que otras en lo referente a la limpieza. Bueno, hasta allá vamos a llegar. Vamos a cruzar la calle. El Capitolio, que fue creado para ser la sede del Congreso de la República de Cuba, fue inaugurado en 1929. La cúpula, bañada en oro, donación de Rusia. Después de 1959 pasó a ser la sede del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, y también de la Academia de Ciencias de Cuba. Se dice que tiene alrededor de unos 55 escalones. Si los han contado, déjenme saber. Construido por alrededor de unas 8.000 personas. Es la sede del Parlamento cubano, ese que siempre vota unánimemente. Ya se empiezan a ver los recorridos en carro clásico, una de las mayores atracciones turísticas que hay en La Habana. El negocio de los taxis es uno de los más fructíferos y rentables que hay, junto con el de arrendamiento y el de restauración. Bueno, acá los recorridos turísticos dentro del Capitolio todavía no han comenzado. A muchos les gusta venir a Cuba porque se sienten detenidos en el tiempo. Esto que están viendo en la esquina era un edificio, luego pasó a ser derrumbe y ahora adivinen en qué se va a convertir. Nos vamos acercando al Parque Central, donde ya se han restablecido los servicios del bus tour que daba la vuelta por toda La Habana por 10 dólares y del autobús que va para la playa, que eso vamos a ver ahora mismo. Ya saben que si quieren una foto antigua pueden pasarse por el Parque Central. Luego de haber valorado todas las opciones, yo creo que esta es la mejor para ir a la playa. Vamos a ver cuánto vale. Buenas tardes, amigo.
¿Cuánto vale ahora con los nuevos precios? Zona nacional, Sí, 120 pesos. 120 pesos. Se paga por aplicación en zona, Ya. Y hay un, esta metropolitana. y- pero hay un QR donde escanear para uno pagar o algo. Sí, aquí está. Ya, está bien, está bien, está bien. ¿Y para los ¿Usted le extranjeros? sabe eso? Porque yo soy senador. ¿Y, Yo soy guajiro. y para los extranjeros? Es por tarjeta. Y se paga también por el QR. No, está toda la información, el horario, horario recorrido, las formas de pago. Una buena noticia para los cubanos. Se mantiene a 120 pesos. Hace pocos días un autobús se estrelló contra una de las columnas del Hotel Manzana. Algo que por supuesto para los hoteles se resuelve bastante rápido. Ahí ven cómo se está reparando la columna. Hablando de la moderna poesía, esa famosa librería que abrió por todo lo alto vendiendo libros bien caros. Estamos caminando por la calle Obispo, una de las más populares de La Habana, una calle que ya han visto de noche en videos anteriores y que hoy vamos a caminar de día. En lo que vamos de camino a la iglesia de la Catedral, una de las más populares de Cuba, quiero aprovechar para felicitar a Jesús de Aguilar, que cumple años el día 2 de diciembre, a Giancarlo, que cumple el día 5, a Hugo Daniel, que cumple el 6, y enviarle un saludo especial a Yoandi. Y si tú que estás viendo este video cumples años esta semana, pues felicidades a ti también. Como pueden ver, los negocios que dependen del turismo ya se empiezan a activar. Hace algunos días salió una noticia que iban a empezar a entrar cruceros a La Habana. Y ese tipo de turismo beneficia más casualmente a los que venden souvenirs, el negocio de la restauración y los taxis. Aquí tienen una de las famosas tiendas en MLC, el agua y jabón de Obispo. Ay, si Manolo. Esta calle de la Cuba maravillosa, que todos conocen pero nadie se sabe el nombre, se llama Empedrado. Acá está la famosa bodeguita del medio. Una cuadra con bastantes comercios donde los vecinos de la zona tratan de ganarse la vida vendiendo souvenirs y otros productos para los turistas que visitan este lugar. Recientemente la bodeguita del medio sufrió una reestructuración donde se borraron todas las firmas
que los visitantes habían dejado en las paredes. Eso fue algo que obviamente molestó, pero siempre hay alguien que da una justificación. Yo quiero leer en sus comentarios qué ustedes hubieran hecho si el negocio fuera suyo. ¿Hubieran borrado las firmas o no? Déjenme saber. Y ya vamos llegando a la Plaza de la Catedral, una de las 3 grandes plazas. Los que ya tienen cierta edad deben conocer bien este lugar. El restaurante El Patio era uno de los más sonados por acá, cuando todo era en peso cubano. Y aquí vamos a entrar nosotros. Dime, mi amigo, para otro momento. Muy bueno por acá. Un dato curioso de la catedral es que la torre izquierda fue construida a propósito más estrecha que la otra para no entorpecer el tráfico por la calle que se encuentra a la izquierda. Una edificación estilo barroco que tiene muchas historias que contar. Aquí se encontraba un monumento funerario dedicado a Cristóbal Colón. Estuvo aquí hasta 1902. Y aún se encuentran acá los restos de algunos obispos de los años 1700 y 1800. Incluso los restos del cardenal Jaime Ortega, que vamos a ver si después tenemos la suerte de entrar. Miren, esta lámpara central fue hecha en México, en Puebla. La estatua de San Cristóbal de La Habana fue tallada en España en 1632 y traída en el 33. Estos son los precios si desean subir a la torre. Vamos a pagar el servicio. Quien construye la iglesia es un obispo de Santiago de Cuba, que había en Cuba uno solo, que tenía su diócesis en Santiago de Cuba y era toda la isla. Y ese señor había nacido en Santo Domingo. Entonces quería que cuando las personas entraran a la iglesia vieran iglesia católica y no vieran iglesia de colonia, ni iglesia española, sino que tuvieran los signos de la iglesia católica. Y la consagró a la Virgen María. Por eso está María Inmaculada como patrona y hay varios altares con devociones a María. María de Guadalupe, María de Loreto, María de la Asunción. Hay muchas advocaciones de María en distintas pinturas porque toda la iglesia es consagrada a la Virgen María. Entonces en el altar mayor está unos rostros dorados que son los 12 apóstoles y 6 santos importantes de la iglesia en todos los siglos. En el centro hay un señor sentado que tiene una piedra y en una mano tiene la cúpula del Vaticano, un libro y un templo. Y en otra mano, ahora no recuerdo que tiene otra mano, vamos aquí, después te sigo. Creo que ellos vienen también para subir. La torre de la catedral. Sí, se puede. Podemos subir. ¿Y vienes con él? No, ellos vienen solos. Vale. Sí. Vamos. Aquella pintura es la fundación de la iglesia. Y ahí le dice a Cristo que sobre ti edifico mi iglesia. Y ahí le pregunta a Pedro, ¿vas a beber mi cáliz? ¿Vas a beber el cáliz? Beber el cáliz significa que vas a morir por la fe que tú profesas. Por eso la imagen tiene un cáliz en la mano, el templo. Entonces esa es la imagen de la iglesia. La iglesia está representada en imagen
por un hombre que allá en Galilea recibió de Cristo el mandato de beber el cáliz y de ser una sola iglesia. Esa es la imagen del papado. Cuando Adán y Eva rompen el plan de Dios, le dicen a Eva que de otra mujer nacerá quien borre esa falta que ella hace, más o menos con esa palabra, le dicen a Eva. Entonces, esa es la promesa cumplida. María es la mujer cuya descendencia iba a vencer el mal provocado por el hombre, por el pecado. Ahí está la asunción de María, que fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Esa imagen que está arriba. La de arriba, es la asunción de María. Esa fue la primera devoción que hubo en Cuba de María, cuando los españoles fundaron el poblado de Baracoa, que le llamaron la Asunción de Baracoa. Cuando Cristo gradúa como discípulo de los 10 apóstoles, lo lleva a celebrar la Pascua judía. La Pascua judía Cristo celebró la primera cena. Decimos la última cena, pero fue la primera cena que los apóstoles estuvieron con Cristo como discípulos. El mismo ataúd que fue enterrado lo trajeron y le hicieron esto. Ah, mire usted. Y también los padres de ellos. Y también lo que los dice padres. abajo. Lo que dice abajo. Sí, Su papá y su mamá quiso que lo pusieran con él. qué interesante. La verdad, muy interesante. Y esto era lo que formaba parte, el primer altar que tuvo la iglesia. ¿Tú no ves la cúpula del Vaticano? Sí, exacto. En el Vaticano hay una cosa parecida a esta, así, en el altar mayor, que desde ahí se baja a la tumba de Pedro. Mire usted qué interesante. Y entonces esa cruz, hubo una peregrinación a Jerusalén, a los lugares santos, y los cubanos que fueron llevaron esa cruz en 1915. Muy interesante todo lo que usted me ha dicho. Y entonces, por esa puerta, entraba Félix Varela a la misa aquí. Félix Varela. Félix Varela. Y entonces aquí tenemos a la Guadalupe, que fue coronada como emperatriz de América. Y en la única parte del mundo donde ella tiene la corona en la cabeza es aquí en La Habana. La corona en sus altares hay que ponerla arriba, porque la pintura original no tiene corona. Creo que hemos visto sitios a los que no todo el mundo normalmente entra. Bueno, vamos a subir. La escalera no diría que está peligrosa, pero sí les aconsejo que si suben acá arriba se agarren bien. Miren todo lo que hemos dejado atrás. Y pasa que yo vengo con una mochila y un estabilizador en la mano. Este campanario tiene 3 niveles, pero nosotros nada más vamos a subir 2. Bueno, miren acá la vista preciosa que tenemos de toda la plaza de la catedral. Y por allá vemos Casablanca, un poblado que hemos visitado en varias ocasiones. Gracias, amigo. Bueno, familia, un placer haberles traído este video, espero que lo hayan disfrutado. Hemos hecho un recorrido por esa Habana Vieja maravillosa. Recuerden que hay una parte que es la Habana Real, la que siempre estamos acostumbrados a ver en este canal y que nos gusta tocar a fondo, cosa que vamos a seguir haciendo en los próximos videos.
Así que solo me resta invitarlos a que me dejen en sus comentarios lo que creen de lo que acaban de ver, a que dejen un like si les gustó este video, compártanlo con sus amigos y familiares en todas sus redes sociales, y si es que no lo han hecho aún, suscríbanse en un botoncito que anda por ahí abajo que dice suscribirse, para que nuestra familia continúe creciendo.